La Biblia está llena de promesas, nos trae promesas para sanidad, nos trae promesas para paz, promesas para perdón. La Biblia está llena de hermosas promesas, pero una de las promesas más importantes y que más mencionamos es la promesa de vida eterna que Dios nos prometió a nosotros, la vida eterna. Hoy nos vamos a centrar en Juan 3, es una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Vamos a leer Juan 3 y algunos versículos, no los vamos a leer todos, pero aquí te voy a ir poniendo cuáles voy a ir leyendo por si quieres leerlos después en tu Biblia. Empieza así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Ya había resucitado personas, ya había sanado personas, había hecho ver a las personas ciegas. Jesús ya había hecho muchos milagros y esos milagros serían para señales para Nicodemo. Luego Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le contesta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a hablar de la salvación. La salvación es igual a vida eterna. Cuando te decimos estamos en el camino a la salvación, estamos hablando que estamos viviendo para la vida eterna, es decir, que estamos buscando la vida eterna. Jesús dice: si tú quieres la vida eterna, tienes que nacer de nuevo, ¿ok? Tienes que nacer de nuevo. Todos estamos relacionados con el nacimiento. Absolutamente todo ser humano pasó por un nacimiento, que es el nacimiento de la carne, que es cuando sí naces de tu mami, ¿no? Pero Jesús ahora nos está hablando de dos nacimientos, y nos está hablando de un nacimiento que es del Espíritu y del nacimiento que es por el agua, que es del agua, que es imposible que una persona pueda entrar al reino de Dios, que pueda ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Enseguida Jesús le dice que lo que es nacido por la carne, carne es, y lo que es nacido por el Espíritu, Espíritu es, y solamente lo que es nacido por el Espíritu es lo que puede ver el reino de Dios, porque lo que es nacido por el Espíritu vive para agradar a Dios, y una persona que no vive para agradar a Dios no puede entrar al reino de los cielos. Ahora, si tú quieres vivir para Dios, si tú quieres entrar al reino de los cielos, si tú quieres la salvación, tú tienes que pasar por una conversión que se da mediante el nacimiento del Espíritu, y también tienes que dar un pasito que es el nacimiento por el agua. Entonces, ¿cuál es el nacimiento del agua? Tú tienes lo que es el nacimiento de la carne, que pues yo también lo tengo, que es por lo que todos pasamos para llegar a este mundo, que es nacer de nuestra madre. Pues eso no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Nacer por el agua significa entrar a una pila donde tiene agua, en la cual a ti, el hombre que Dios ha elegido para que guíe a esa iglesia, te toma y te sumerge debajo del agua. Es algo rápido, ora por ti. Después de eso, ese es el nacimiento por el agua. Eso es más que nada, es para manifestar públicamente, porque las personas no puedes esconder tú que eres cristiano. Entonces el bautismo por el agua es para manifestar públicamente, que todos sepan la declaración que tú estás haciendo con tu testimonio, que tú crees en Dios y que ahora tú te comprometes públicamente ante Dios de que tú vas a vivir de una manera diferente y que vas a cambiar tu forma de vivir, tu forma de ser, tu forma de actuar. Para eso es el bautismo por agua. Tú vas a exteriorizar públicamente que ahora tú vas a buscar a Dios y vas a buscar a vivir una vida que le agrade a Dios. Ahora, el nacimiento del Espíritu es el nacimiento de nacimientos. Este nacimiento nos está hablando de un nacimiento del Espíritu. Ahora, ¿qué significa esto? El nacimiento del Espíritu es algo que absolutamente se da de parte de Dios. Es decir, es un trabajo que hace Dios únicamente en ti, en tu corazón, dentro de ti. No interviene el pastor como en el del agua, no intervienen ministros, no. Es solamente Dios en ti, totalmente. Es un cambio que Dios hace en tu corazón. Es decirle bye al espíritu de impaciencia, es decirle bye al espíritu de envidia, es decirle bye al espíritu de celos, es decirle bye al espíritu de fornicación, es decirle bye al espíritu de hechicería, de brujería, es decirle bye a ese espíritu y decirle bienvenido al espíritu de Dios, es decir, bienvenido al espíritu de paciencia,
Bienvenido al espíritu de gozo, bienvenido al espíritu de paz, bienvenido al espíritu de sanidad, bienvenido al espíritu de Dios. Es un cambio que surge dentro de ti y que se manifiesta al exterior. Es decir, si tú naciste de nuevo, si tú naciste del espíritu, se va a notar sí o sí. Porque tú cambias, tu forma de ser cambia, tu forma de tratar a las demás personas cambia y te empiezas a parecer a Dios. También hay errores y a veces es un poquito complicado comprenderlo para las personas que no conocen a Dios. A veces las demás personas pues esperan que tú seas exactamente como Jesús y no es un deseo malo, sin embargo pues tú y yo sabemos que no es fácil y que así como estamos viendo como las cosas nuevas de Dios y estamos buscando de su Espíritu Santo para ser diferentes, pues también hay veces que manifestamos cosas que no son las correctas, pero es que seguimos en la carne, seguimos teniendo este nacimiento de carne y la carne nos hace pecar. Sin embargo, no es una excusa y nací de la carne, te soy carne y por eso peco. No, siempre hay que pues intentar remediar las cosas. Cuando tú naces del Espíritu es cuando Dios pone en marcha tu fe dentro de ti. La fe solamente te la puede dar Dios. Es decir, tú no puedes decir yo creo en Dios, yo manifiesto mi fe públicamente, si no es que Dios te está inspirando. Dios es el que te dio la fe y es el que te concede arrepentirte de tus pecados. Hasta eso Dios tiene bajo su control. Por eso es que la Biblia dice que somos linaje escogido, que somos pueblo de Dios. Dios nos escogió para seguirle. Si tú estás aquí mirando este video, quiero que sepas que literalmente tú eres escogido por Dios. Tu nombre le es conocido a Dios. El Espíritu es el que permite brotar la fe en el creyente. Entonces cuando tú vives este nacimiento del Espíritu, tú empiezas a creer en Dios, empiezas a vivir las promesas de Dios, empiezas a aceptar sus procesos y los empiezas a vivir de forma bíblica, o sea, como Dios lo contempla. Aquí, Nicodemo solamente conocía el nacimiento de su mamá. Sin embargo, Jesús trae un evangelio donde nos está diciendo que hay otros dos nacimientos muy importantes. Y estos nacimientos son los que a ti te permiten entrar en el reino de Dios. Este video es para hablarte de la vida eterna, para hablarte de la salvación. Quiero que sepas que si tú estás escuchando este video, se te está anunciando la salvación. Se te está diciendo que Jesús vino a morir por ti y resucitó también por ti. La resurrección de Jesús es la base de absolutamente todo. Está la manifestación del Espíritu Santo, pero también está el nacimiento del Espíritu, que es cuando tú muestras los frutos del Espíritu Santo, que son estos y que están en Gálatas 5:21 en adelante. No se puede decir que una persona tiene a Dios en su corazón si solamente habla en lenguas o manifiesta el Espíritu de cualquier otra forma, sino se dice que una persona nació del Espíritu y que tiene a Dios en su corazón cuando está manifestando los frutos del Espíritu Santo. Estos frutos son la evidencia de que Jesús vive en ti, de que tú has nacido de nuevo en el Espíritu. Y este es un cambio que solamente sucede en la presencia de Dios, solamente sucede, es un trabajo que solamente hace Dios en ti. No interviene el pastor, no intervienen ministros, mujeres, líderes, solamente Dios en tu corazón, y eso es mediante tu relación con Él. Esta relación con Él es para que tú crezcas en tu fe y la fe te la da el Espíritu Santo. Es imposible que tú entres al reino de los cielos si no naciste de nuevo del Espíritu y si no naciste del agua. El nacimiento del Espíritu a ti te trae una nueva forma para afrontar la vida, para tratar a las personas, para reaccionar ante los estímulos de la vida, para tu diario vivir. Trae cambios en tu actitud, en tu forma de tratar a las personas, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en absolutamente todo tú, porque es un cambio que sucede adentro. Entonces lo que está adentro pues brota. La palabra de Dios también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que tú tengas en tu corazón lo vas a hablar. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, se va a notar la presencia de Dios en ti, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios, es cambiarte por dentro y por fuera. Después de que Jesús le dice que es fundamental estos dos nacimientos para que pueda entrar al reino de los cielos, le dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el pueblo de Israel es rescatado por Dios,
y Dios los saca de Egipto porque en Egipto lo esclavizaban y lo explotaban laboralmente extremadamente feo. Dios rescata al pueblo de Israel, los quiere llevar a una tierra propia que se llamaba Canaán, y para llegar a Canaán, que era la tierra prometida, tienen que pasar por un desierto. En ese desierto los israelitas pecan varias veces y en una de esas pecan hablando contra Dios. Entonces lo que hace Dios es mandarles serpientes y las serpientes mordían a los hebreos y morían. Entonces Dios también les da como una solución. Después Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce y quien mira a la serpiente de bronce a los ojos iba a ser sano y que no iba a morir. Pero la serpiente que hizo Moisés por mandato de Dios fue hecha para rescatar, fue hecha para sanar al pueblo de Dios, a los israelitas. Así va a ser levantado Jesús, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú pudiste ver, es una conversación que Jesús tiene con un hombre que no había escuchado acerca de este nacimiento para entrar al reino de los cielos. Así como Nicodemo escuchó esa historia en su momento, tú estás escuchando esta historia en tu momento. Quiero que sepas que ya es momento de que voltees a ver a Dios, que aunque no lo parezca, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo percibas, el reloj sí está avanzando y el tiempo sí se está cortando y pronto viene Jesús. Si tú estás escuchando esas palabras, Dios te está dando oportunidad de que una vez más, porque ya ha tocado tu corazón, una vez más te vuelvas a cuestionar acerca de esa cosita que sientes en tu corazón, que antes no la sentías y que a veces has percibido que es el Espíritu de Dios hablándote, que es Dios hablándote a ti. En su momento, Jesús le dice a Nicodemo, para que tú entres al reino de los cielos es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Y ahora Jesús te dice a ti en tu momento, si quieres irte conmigo, si quieres entrar al reino de los cielos, si quieres la salvación, es necesario que tú nazcas de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Dios dice que nos amemos los unos a los otros. Y hoy por amor te estoy haciendo este video. Por amor soy movida a hacerte estos videos para que tú escuches de Dios. Y ojalá que un día te decidas a seguirle. Esta historia que tú has escuchado hoy de Jesús y Nicodemo no se quede en tu vida plasmada como Jesús y Nicodemo, sino conviértela en tu propia historia, así como esta historia se convirtió en mi historia. Y Jesús un día me habló a mí del bautismo, del nacimiento del agua, y me habló del nacimiento del Espíritu y me hizo pasar por ambos y aún me sigue tratando con el Espíritu. Yo convertí esta historia porque es una decisión propia en Jesús y Darlene. Y es algo demasiado inexplicable totalmente, que esta historia en ti no se quede en tu mente o en tu corazón como, uy, escuché sobre Nicodemo y Jesús. No, sino que ahora las personas escuchen de ti con Jesús. Jesús vivió para decirle eso a Nicodemo. Jesús resucitó para decirme esto a mí, que había una forma en la que yo podía entrar al reino de los cielos, que era con Dios, que sin Dios esto era imposible. Hoy te lo dice a ti. Él no te quiere dejar fuera. Si te das cuenta cómo Dios busca las maneras de llamar tu atención, porque va a haber un día donde ya no va a haber más tiempo. El tiempo se va a acabar porque estamos hablando de una eternidad. Y en la eternidad es donde no hay más tiempo, no hay más final. Jesús vivió para llamar a las personas al reino de Dios. Esta pequeña conversación que tú puedes ver tal vez te resulta muy sencilla, y es que es sencilla. Tal vez te resulta hasta insignificante, pero esta historia no solo cambió la vida de Nicodemo, cambió la historia de millones de personas que ahora profesan ser cristianos, porque a base de esta historia es que ahora nosotros sabemos que hay que nacer del Espíritu y hay que nacer del agua para poder pasar una eternidad con nuestro Creador. Esta historia ha sido predicada millones de veces y hoy, de entre millones de personas que la pudieron haber escuchado, hoy te toca escucharla a ti. Y no hay coincidencias, ¿ok? Que Dios te bendiga.